Buenos días, doctora. Le agradezco mucho que nos haya brindado algo de su tiempo para esta entrevista. Muy bien. Para aquellos que no la conozcan, la doctora María José Rodilla es profesora investigadora de literatura medieval, siglos de oro y los virreinatos. Sus líneas de investigación incluyen la obra de Cervantes, con énfasis en el Quijote, la cultura virreinal, los viajeros medievales por el Oriente, los viajeros en los virreinatos y los libros de caballerías. El día de hoy estaremos hablando sobre la pandemia de COVID-19 y la pandemia de peste bubónica con motivo del CECIL 21, que es un congreso sobre literatura organizado por y para estudiantes de letras hispánicas de la UAM Iztapalapa. El congreso de este año tiene por tema crisis en la literatura y con esto podemos comenzar la entrevista. Doctora, desde su punto de vista, ¿qué significa la palabra crisis y cuál cree que es su relación con la literatura? Bueno, para mí la crisis es como una interrupción en la cotidianidad, es una irrupción de algo inesperado que nos altera el ritmo de vida y verdaderamente nos destanteamos, ¿no? Entonces necesitamos inmediatamente sacar soluciones. Y bueno, en la literatura pues vamos a hablar a lo largo de la entrevista de varias novelas donde pienso que sí se dan las crisis, ¿no? Pero pues vamos a ver primero qué es la crisis para mí, qué es eso. Las crisis irrumpen también de una manera violenta. Por ejemplo, a ustedes que son la generación de la huelga, del terremoto, de la pandemia, ahora sí que les han tocado varias crisis, ¿no? Bueno, digamos una época general de crisis, pero yo creo que se ha logrado salvar. O sea, ya sé que para ustedes esta enseñanza-aprendizaje virtual ha sido un poco inusitada, pero yo también pienso que no han perdido sus años de estudiantes, tienen que mirarlo de una manera positiva, lo han vivido de otra manera, digamos, ¿no? O sea, sí es cierto que extrañamos el tú a tú, por ejemplo, tú te recibiste de la tesis sin que pudiéramos vernos cara a cara, o sea, todo ha sido por mensajes, por Zoom, etcétera, ¿no? También somos sobrevivientes y eso es lo que hay que agradecer, ¿no? Para nosotros los profesores, no crean, también ha sido una tarea bastante ardua. O sea, desde que nos levantamos tenemos que colgar la clave para la clase de mañana, que por cierto yo todavía no lo he hecho, lo tengo que hacer después de la entrevista. Tuvimos que tomar tutoriales de Zoom, tutoriales de Classroom, convocar a las clases, elaborar cantidad de PowerPoints para que fuera mucho más imagen que texto, ¿no? Subir las tareas, corregir las tareas y sobre todo lo más difícil para nosotros es estar hablando para un cuadro donde hay nombres y fotos y solamente algunos tratan de conectarse y te hacen algún gesto con la cara y bueno, tú sientes ya que tienes a un interlocutor, pero como encima tienen los micrófonos apagados, pues no hay manera de intercambiar comentarios a menos que yo pregunte, ¿no? Entonces, sí irrumpen de una manera muy violenta las crisis, y de verdad no nos ha dado ni tiempo cuando empezamos en marzo o en abril del 2020 a dar estas clases, no nos dio tiempo ni a prepararnos. Eso es una crisis exactamente, irrumpir de una manera violenta en tu cotidianidad y tenerte librar inmediatamente de la crisis haciendo los power y haciendo todo lo que tenías que hacer para preparar las clases en línea, ¿no? Que aparte también teníamos que entregar toda una programación sabiendo lo que íbamos a dar cada día, de qué manera exponían los alumnos, en fin, muy violenta la crisis, la verdad, la irrupción de la crisis. Sí, definitivamente por eso es que pues la generación eligió este tema a tratar porque pues a 2 semanas de haber iniciado la carrera pasa el temblor, después la huelga más larga de la historia de la UAM y ahora estamos terminando con la pandemia. eh, y por supuesto con ustedes también, que ha sido muy, muy complicado. No nos gusta prender la cámara, no nos gusta estar participando, ya nos da flojera conectarnos a clase, entonces
Sí, Pero claro. no me digas que han perdido los años, o sea, no es una generación que haya perdido los años. Hemos hecho todo nuestro mayor esfuerzo y creo que con las clases en línea se ha salvado. ¿Te imaginas que se hubiera cerrado la universidad 2 años enteros? Entonces sí que perdían todo, pero yo creo que ustedes no han perdido. Y sinceramente tú menos, porque te has recibido ya, ¿no? Con tu Sí. tesis, o sea. Y bueno, me preguntabas también de la literatura, ¿no? Por Ujú. ejemplo, no sé, como qué novelas me parecerían a mí que retratan la crisis. ¿Querías referirte a eso un poco? Sí, sí, ¿qué tipo de novelas considera que pueden servir para representar crisis, como novelas históricas, contemporáneas o algún género en específico? Bueno, yo creo que en realidad todas las novelas representan una crisis, porque siempre hay un enfrentamiento entre los ideales del personaje y la realidad a la que se enfrenta. Entonces, no sé, por ejemplo, me preguntaba si las históricas, ¿no? Las históricas, pensemos, por ejemplo, en las novelas de la Revolución. Obviamente las novelas de la Revolución plantean una crisis social, histórica, ideológica, pero yo pienso que también las actuales. Mira, por ejemplo, para mí esta pandemia ha servido para leer muchísimo. Yo tengo una libreta aquí donde voy apuntando todo lo que voy leyendo, porque en las noches yo suelo leer novelas actuales y olvidarme un poco de mi trabajo, porque si no, no desconecto y no me cargo las pilas, ¿no? Mm. Entonces he leído bastantes novelas actuales que me parece que también todas representan una crisis. Por ejemplo, acabo de leer esta novela Radicales Libres de Mm. Rosa Beltrán, que refleja perfectamente la crisis de la familia, la crisis de la maternidad, en los años 70 más o menos. Otra que leí que me encantó se llama Como polvo en el viento, de Leonardo Padura, que trata el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un tema de crisis, ¿no? Que pertenece, digamos, a toda la globalización de esta época, y se trata de un grupo de amigos cubanos que se quedan sin esperanzas de vida y sin esperanzas de trabajo en la isla, y a pesar de que son profesionales bien preparados, tienen que emigrar tanto a Europa como a Estados Unidos. Entonces se van mezclando las historias de todos estos amigos y de veras es una novela preciosa. Otras dos más que he leído que son bastante violentas, bastante rudas, sobre todo por el lenguaje, son las dos últimas de Fernanda Melchor, que se llaman Tiempo de Huracanes y Paradise. Son unas novelas sumamente violentas en las que pues se está retratando la crisis de todo, la crisis del lenguaje, la crisis de las esperanzas. No hay nada donde asirse. Son totalmente la pérdida de los paraísos y de las utopías. No queda absolutamente nada. Y bueno, así te podría hablar de muchas más. Ahora, yo siempre acudo a la lectura porque para mí es un refugio buenísimo en estos tiempos de pandemia y en los que tenemos que estar aislados, porque todavía hay gente que se está contagiando después, perdón, después de 3 vacunas y, en fin, es terrible, pero creemos que le estamos diciendo adiós al virus y hay que seguirse cuidando, ¿no? Entonces, es bueno refugiarse en la lectura. Por ejemplo, ustedes que también vivieron el terremoto, podrían haber leído Miro la Tierra de José Emilio Pacheco, que trata justamente el terremoto del 85. Siempre nos permite un poco leer cosas que a otros les han pasado, pues nos da, no sé, una cierta tranquilidad de saber que no somos los únicos en el mundo que han sufrido una pandemia o un terremoto o una huelga, que eso sí, la verdad, esa es una de las principales crisis, porque un terremoto y una pandemia no están en nuestras manos controlarlo, pero lo de la huelga no tuvo bemoles, o sea, es la hora en que estamos en el 2022 y no hemos podido lograr ponernos bien en el calendario. Hasta enero del 2023 vamos a lograrlo. Y sí, siempre dijeron que íbamos a tardar 2 años, ¿eh? Bueno, en este caso han sido 3 para lograr ponernos. Por ejemplo, ahora tenemos las vacaciones en junio, es algo rarísimo, ¿no? Que siempre han sido en agosto. Entonces,
Esa sí la considero una verdadera crisis. Las otras son fenómenos de la naturaleza o enfermedades, plagas que no están en nuestro control exactamente, aunque a veces sí se ha dicho en muchas ocasiones que tal virus escapa de un laboratorio y es un problema humano, ¿no? Pero ahí yo no puedo hablar mucho porque no sé bien si esos son verdad o son fake news, en fin, no se sabe, ¿no? Sí, definitivamente, porque bueno, con el temblor, la pandemia, al menos encontramos la manera de continuar. Y como usted Sí. dice, no se desaprovecharon estos 2 años de haber estado encerrados. Pero con la huelga, sí, fueron 3 meses y nos está afectando, va a afectar todavía todo este año. Sí, 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 hasta Entonces, enero del año que viene no vamos a poder estar como estábamos antes, ¿no? ujú. Bueno, sobre los mismos, la misma literatura, hablando de crisis, en 2021 la escritora mexicana Verónica Murguía publica la novela titulada El cuarto jinete, en la que se retrata la epidemia de peste bubónica de 1348 y cómo la sociedad de esa época enfrentaba las muertes y los contagios. Tomando esto como punto de partida, pues ahora, ¿no? En la actualidad, la pandemia de COVID-19 parece presentar algunas similitudes con lo que se retrata en la novela, o así me pareció a mí. ¿Usted cree que haya verdaderas similitudes? Y si sí, ¿cuáles consideraría que son? Pues yo no creo exactamente que haya verdaderas similitudes. Lo que sí creo es que tanto a la autora como a los lectores les sirve conocer otras epidemias del pasado para aprender cómo se desarrollaron de una manera tan diferente a la nuestra. Yo sí pienso que es muy diferente, porque nosotros hemos sufrido la pérdida de amigos, hemos sufrido la pérdida de familiares, pero nos hemos aislado, con lo cual no estábamos tan expuestos al contagio como los personajes de la novela que deambulan por un país pestilente, agonizante, lleno de cuerpos putrefactos que contagian incluso a los que los están enterrando, ¿no? Un París de niños que juegan con gatos muertos. Es tremenda la descripción que hace de esta ciudad que dice Pedro de Hispania, es magnífica y pestilente, ¿no? O sea, juegan con gatos muertos llenos de nubes de moscas en las ciénagas, hay pescaderos que arrojan las vísceras de sus pescados a la calle, hay bostas de mulos y de caballos que los campesinos van a comprar para abono. Es un París, digamos, totalmente excrementicio y totalmente maloliente, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos vivido un aislamiento, de repente hemos salido a la calle porque en México nunca se prohibió salir, pero hemos salido y nos hemos dado cuenta de que las calles estaban solitarias, una ciudad totalmente deprimente, sin apenas gente, pero por lo menos estaban limpias, no tenían esos olores ni podíamos ver a nadie muerto en la calle, ¿no? O sea, realmente yo no creo que haya tantas similitudes, pero sí es importante que leamos este tipo de libros, como por ejemplo el del terremoto del 85 o esta novela maravillosa, de verdad que a mí me ha encantado y que se la recomendaría a todos mis alumnos, igual que les recomendé Loba cuando tenían que leer para los bestiarios, porque pues se trata de un unicornio y de un dragón. Ella, Verónica Murguía, sabe muy bien entrar a la Edad Media porque es muy erudita y se instruye muchísimo. Entonces, no ha tratado ella tampoco de escribir algo de la peste negra de la Edad Media para poder entender el COVID. No creo que sea eso, sino simplemente la tenía como ya aparcada desde hacía mucho y le dio la necesidad en estos tiempos de pandemia de escribir sobre ese tema que ella lo tenía ya un poco aparcado, como digo, pero que sintió la necesidad de escribirlo, ¿no? Pero no creo que con la intención de encontrar similitudes, ¿eh? Bueno, yo me refería, bueno, sí, con el trato también que se le dio, que le daban algunos personajes a la misma enfermedad y su incapacidad de creer en que existía una enfermedad que
iba a arrasar a la población por igual y no solamente a un pequeño grupo de personas, como Ajá, por ejemplo el apestado que sí. atendía a Pedro de Hispania, que perdió a su hijo y su esposa se volvió loca. Él mismo va diciendo que que al inicio él no creía en eso, creía que solo era una enfermedad ajena a los cristianos, y cuando empieza a contagiarse gente cercana, sus vecinos, sus amigos, luego su hijo, su esposa se termina volviendo loca. Entonces me recordó un poco a la sociedad, a la parte de la sociedad mexicana que no creía en el COVID y que se pasó todo el primer año sin Bueno, creer en que existía la enfermedad. tienes razón, en ese sentido, pues sí te doy la razón y qué bueno que lo has visto con el apestado que habla, ¿no? Pero bueno, yo me refería más bien a la manera de contagiarse, por eso te decía que no encontraba esas similitudes, pero sí es cierto, la incredulidad sería una buena cuestión para relacionar las dos, la incredulidad sobre la enfermedad para relacionar las dos partes, ¿no? La actualidad y la novela. Sí puede ser. Guy y Pedro son los conductores de la novela, terminan relacionándose con todos los personajes y todas las historias aledañas. Creo que esto sea por el trabajo que realizan con los enfermos, y si es así, porque la hermana Beatriz y la cicatricera Mari solo, a pesar de que realizan un trabajo similar, como que pasan desapercibidas. Pues a mí me pareció muy acertado que la voz principal fuera la de un médico de guerra, como es este musulmán Abu Ali ibn Mohamed de Ronda, que es un pueblo precioso de la Sierra de Cádiz, y que se disfrazara de cristiano para poder ir a Francia y conocer al médico que cura a Guy de Chauliac, se llama, ¿no? Al médico que cura al Papa, ¿no? Entonces, me parece perfecto que se ponga un nombre Pedro de Hispania por todo el problema con los musulmanes y con los judíos que pudiera haber, y que enseña a su discípulo, que lo presentan perfecto, como temeroso, sensible a los olores, siempre es cobarde porque cree que se va a contagiar, en fin. Me pareció muy bien que fueran los dos los personajes principales de la obra. Pero yo no creo que Beatriz, la enfermera, pase desapercibida. O sea, se le da un pasaje entero en el que se le está diciendo que cuida a los enfermos, que les da consuelo, ¿no? En el Hotel Dieu de París, y me parece que su labor es muy importante y que no puede pasar de ser una enfermera. Ahora, ella lo que tiene ya más bien son alucinaciones de si no se hubiera consagrado a Dios y a ser enfermera, hubiera podido estar con un hombre, pero pues ve los cuerpos de los hombres como si fueran enfermos. En realidad no está alucinando tanto como uno pensaría. Pero sobre todo, a mí no me parece que Maggie se pase desapercibida. Sabemos que es la cicatricera que ayuda en los partos, pero se le dedican varios pasajes porque además unos pasajes magníficos donde nos la presentan que va a buscar hierbas en la noche a los bosques, ¿no? Por voz de Caterina, Catherine, la huérfana a la que cuida, ¿no? Porque cuida como a 6 niños. Me parece un personaje riquísimo, no creo que pase desapercibida. El problema es que pues tiene conocimientos de las hierbas, de la herbolaria que le ha enseñado su madre Margarita, y ella no puede decir que conoce de hierbas, porque eso es demasiado cercano a la brujería, ¿no? Ella misma se lo dice a Pedro de Hispania muchas veces, es que si me llaman puta no importa, pero si me llaman bruja, me voy a meter en problemas como se metió mi madre por haber hecho algunas curaciones y por saber leer, que es importantísimo. Por eso la madre no tiene dinero para dejarle ninguna dote, pero no la quiere enseñar a leer porque sabe que eso va a ser un problema para ella. Me parece que retrata perfectamente la Edad Media, todo esto que ha logrado ella, acercándola a través de la herbolaria a que la puedan considerar una bruja, ¿no? Y lo que me parece muy importante entre el médico y ella es ese pacto tácito que se da entre los dos, como de una manera amorosa,
sin que se delaten el uno a la otra, ¿no? Porque el médico le da adormidera para que ella ayude en los partos, pero la dormidera está prohibida, ¿no? Porque ¿qué? Porque se necesita que la mujer sufra como por el castigo de Eva y demás. Entonces, eso no lo podía hacer el médico y se estaba arriesgando. Y al mismo tiempo ella no lo delata cuando lo está viendo rezar, mirando a la Meca en otro idioma y le pregunta qué hace. O sea, ha habido un pacto entre los dos y me parece que ha sido una relación amistosa muy buena y por lo tanto la cicatricera no pasa desapercibida para mí. Yo creo que te referías a que por qué no pueden ejercer su oficio de médicos, ¿no? O algo así, pero dice que el preboste le prohíbe incluso a los boticarios que vayan a la casa de los enfermos, o sea, le prohíbe a los herbolarios y por supuesto a una mujer también, no pueden tocar los cuerpos de los hombres, entonces no es que pasen desapercibidas, es que hay prohibiciones para ellas, ¿no? Más bien sería. ¿Sí Algo te que, contestó? sí, sí, sí. Algo que me llama la atención es esto, que los dos personajes que guían la novela van actuando a partir de cierta culpa que comienzan a sentir por Sí. algo que no hicieron. Eh, Pedro Bueno, sí, sí no cuida a hicieron, su Sara. mujer y huye y se No, escapa. pero sí lo hicieron, porque Pedro de Hispania huye de su casa, de su jardín de naranjos, de su mujer, porque está contagiada de la peste. Claro que tiene una culpa y una penitencia que pagar. Es tremendo lo Y que hace. Goy, por ejemplo, eso, cuando se muere Pedro y comienza a ver que tendría que continuar con su trabajo, se siente culpable porque sigue sintiendo asco de los enfermos, sigue evitando tocarlos, ya no quiere verlos porque solo le recuerdan a su maestro muerto. Entonces Sí, intenta irse, pero a donde llega, al inicio están bien, la gente no está contagiada y de repente vuelve a aparecer un enfermo y lo tiene que cuidar. Y entonces, bueno, me llama la atención que comienzan a actuar a partir de la culpa, pero sí, siguen ayudando y ayudan a pesar de que existía la prohibición, ¿no? Por ejemplo, los médicos, se menciona que muchos médicos se encerraron y ya no quisieron ayudar ni cuidar a la gente para evitar contagiarse. Y ujú, la gente los criticaba por ello y se concentraban en los que sí podían ayudarlos, Beatriz, Pedro, Guy, en los que sí los ayudaban, y los médicos fueron criticados porque se escondieron. Y sí. encontré como que un paralelismo con la actualidad porque los médicos ahora eran criticados porque estaban tratando de hacer su trabajo, de atender a la gente y el pueblo decía que estaban matando a los enfermos, que no los estaban cuidando. Ajá. Pues sí, bueno, sí, sí hay un paralelismo, claro, con la situación actual. Por ejemplo, la autora, a quien desprecia realmente, bueno, los narradores que van hablando, porque son miles de voces que nos van presentando la peste, dicen, hablan solo de esos médicos que llevan una capa roja, que tienen sirvientes y caballos, esos son los que no quieren cuidar a los enfermos y se encierran, ¿no? Pero realmente sí hay un gran respeto por el médico hispano, lo respetan muchísimo los enfermos, confían en él y casi lo llaman para que les dé sus recetas, aunque sea el vinagre, la ruda, las recetas que les pone para aliviar sus dolores, porque desde luego curarlos de la peste no los va a curar. Y aunque también es cierto lo que dice, es que su discípulo, pues ya hemos visto que lo tachan de cobarde por temor al contagio y todo, pero a la muerte de su maestro, él emprende un viaje muy importante donde se reconoce a sí mismo y se convierte en una especie de peregrino que ayuda a todos esos habitantes del bosque a a sobrellevar la peste. Ellos no están contagiados, pero luego los dos hermanos se contagian y sí los atiende. Por lo tanto, ha aprendido una gran lección de su maestro, además de heredar sus instrumentos, ¿no? Ha aprendido la caridad y la compasión. Y esas dos virtudes hacen que venza el asco, ¿no? Que le producía por ser tan sensible a todos los olores. Entonces yo creo que de parte de la autora sí hay un gran respeto por los médicos,
De hecho, les dedica a los médicos y a las enfermeras y a quienes los ayudan, les dedica el libro, cosa muy importante porque ahí sí está pensando en nuestra pandemia de COVID, ¿no? Y como digo, solo habla brevemente mal de esos médicos que no quieren contagiarse. Y tiene mucho que ver con lo que pasó aquí al principio de la pandemia, ¿no? Que la gente huía de los médicos por temor al contagio, no los dejaban que subieran a sus departamentos, les ponían, yo qué sé, escritos en sus puertas, váyanse de aquí, nos van a contagiar, o sea, los trataron realmente mal. Sería ciertamente comparable, les rayaban los coches en la salida de los hospitales, fueron de verdad unas actitudes bastante violentas y bastante irracionales por parte de la gente, ¿no? Esta parte de los médicos actuales de México se podría comparar un poco con los judíos de la novela, ¿no? A los que acusan de haber envenenado a los pozos, con los leprosos, a quienes también culpan de la epidemia, o con las brujas, que decía que por tanto copular con el diablo hacían que la peste recayera sobre todas las personas, ¿no? Entonces, los leprosos, los judíos y las brujas que son, digamos, el blanco favorito de este miedo colectivo, equivaldrían un poco a estos médicos de México a los que la gente despreciaba por temor al contagio, pero esto solo pasó aquí, ¿eh? Realmente en España fue todo lo contrario. Hubo un gran reconocimiento, hubo un gran agradecimiento porque eran los verdaderos héroes, eran los que se estaban arriesgando a cada rato por estar en la primera línea de COVID, ¿no? Entonces la gente cada noche salía de su aislamiento, se juntaban en los balcones y empezaban a aplaudir, y ese aplauso era para los médicos y las enfermeras, o sea, no en todos lados se dio ese miedo colectivo como en México, sino que en España fue otra cosa, ¿no? Pero sí, ciertamente son comparables esos odios a quien nos contagia, los médicos y las enfermeras, con los de la Edad Media, judíos, leprosos y brujas. ¿No te parece? Sí, sí, definitivamente, porque pues se inicia la novela mencionando eso, que al inicio pensaban que eran de judíos y los empiezan a apartar, los empiezan a matar, se empiezan a deshacer de ellos para evitar que los cristianos, la gente que es guiada por Dios, que se contagie, que la enfermedad pase a atacar a gente que no tendría nada que ver con eso. Bueno, Y realmente los que levantan esos bulos del miedo colectivo son los flagelantes. Los flagelantes son los que dicen, son los judíos que envenenan el agua, son los leprosos, son las brujas. Ellos son los que, de hecho, el Papa los condena, dice que por favor dejen de levantar esas historias porque la peste la da Dios y se acabó, no es culpa de nadie, y el mismo Pedro de Hispania lo corrobora, ¿no? Son los flagelantes los que culpan a esta gente, ¿no? pero eso, no solo basta como que con un grupo de personas que comience a infundir miedo y a repartir rumores sobre quién está contagiando para que la sociedad se espante, y hasta que no venga una autoridad a explicar que no tiene razón de ser ese odio, esas agresiones hacia ese grupo de personas, es como la gente se comienza a calmar, ¿no? Como no se sabía dónde inició el COVID o cómo se contagiaba, y al inicio solamente nos decían que teníamos que quedarnos en casa sin Sí. estar completamente encerrados, entonces también los médicos van a traer la enfermedad, los médicos nos van a Bueno, contagiar. luego acuérdate que empezaron a culpar a todos los que se iban de vacaciones. ¿Te acuerdas que decían, Sí, ah, ya todas esas familias que se fueron a Acapulco en Semana Santa nos van a contagiar? O sea, realmente es echarle la culpa a alguien para decir, a mí que no me toque, ¿no? Pues es un problema social también, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón. y la autora menciona en la nota que está al final de la novela que debemos aprender la lección de la Edad Media. Usted, como investigadora de esa época, ¿cree que sí hubo un cambio real en la sociedad? Refiriéndose también no solo a lo que usted mencionaba de cómo se vivió la pandemia en esa época y cómo se vive ahora, sino en la sociedad, como lo que hemos estado hablando, si la gente realmente aprendió algo, la gente que conoce de la peste bubónica, que se ha investigado, ha aprendido algo de las pandemias anteriores como para que las aplicara actualmente.
Bueno, yo creo que hay un cambio importantísimo en la sociedad, no tiene ya nada que ver, ¿no? Por ejemplo, por decirte 3 o 4 ejemplos, ahora a nadie se le ocurriría, como al prior del monasterio carmelita que se llama Jean de Benet, ¿no? A nadie se le ocurriría pensar que si aparece un cometa va a ser un signo aciago que al ponerse el sol se va dividiendo en gajos y bueno, nunca hubo oscuridad aunque se hizo de noche, y entonces comprendió el anuncio, que era el anuncio de la peste, ¿no? Es igual que el cometa que aparece 10 años antes de que lleguen los españoles y es un funesto presagio de que van a invadir los españoles. A nadie se le ocurre pensar ahora así, ¿no? No es por un eclipse o no es por un cometa que puede llegar una peste. Entonces, ahí claramente una, ¿no? Tampoco creo que haya gente que piense como Guy de Comminges, ¿no? Que cree que porque lleve la reliquia del pedacito de tela de Saint-Denis, ya abrazándolo se va a salvar. Aunque bueno, nosotros aquí tenemos un caso de nuestro presidente que con el escapulario también pensaba que no le podía llegar la peste, pero vamos, la creencia en las reliquias ya nadie cree, solo las visitas y va a San Marcos, a Venecia, bueno, ves que ahí hay un dedo de no sé quién, pero eso ya no es una creencia, ¿no? Como si fue en la Edad Media, desde luego, y por supuesto los erasmistas luego la criticaron, ¿no? Ya para el 16 no se creía tanto en eso, pero casi todos los navegantes en la Edad Media llevaban astillas de la cruz de Cristo para cuando hubiera una tormenta, la echaban el lignum le decían, ¿no? La echaban en el agua para salvarse de la tormenta. En fin, la visita a las reliquias, ustedes lo han visto con los viajeros que van por el oriente, son etapas importantísimas para ganar indulgencias y ganar el cielo. Nadie creería ahora que un pedacito de tela o un escapulario nos va a salvar de la peste. O sea, la sociedad ha evolucionado muchísimo. Tampoco tenemos ahora flagelantes que se estén ahora sí que dando latigazos para que sobre sus mismas llagas sangrantes la sangre le vaya a rociar a la gente y se salve de la peste. O sea, todas esas creencias ya se han olvidado y realmente, o la misma Marie, ¿te acuerdas que se saca la hostia y le reparten pedacitos a todos los niños porque cree que porque tengan un pedacito de la Eucaristía ya se van a salvar de la peste, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo la sociedad y todas estas creencias se han olvidado por completo y ahora lo único que estábamos realmente pensando era en la ciencia, no en la superstición. Todos estábamos deseando que se haga ya la vacuna, ¿no? Era nuestra esperanza. La esperanza de todas estas personas era eso, ¿no? Creer en la hostia, creer en una reliquia. La nuestra es creer en la ciencia y por lo tanto en la vacuna. La sociedad ha evolucionado muchísimo, ¿no? Incluso ya en la peste que la mal llamaron española de principios del siglo XX, también duró como 2 o 3 años y lo único que querían era una cura. Hay fotografías que han salido de esa época que están todas las mujeres también con pañuelos elegantísimos y van por la calle con sus vestidos de época, pero bueno, esas personas están buscando ya una cura, no están creyendo que se van a salvar por una superstición de tipo sobrenatural o mágica, ¿no? ¿Te parece que sí ha cambiado entonces? Sí, pero bueno, aún hay como que eh, ¿Ya? ajá, por ejemplo, hay mucha gente que no confía en las vacunas Sí, bueno. actualmente, que cree que cuando se inventó todo eso de que iban a meternos un chip o que solo es agua, que no están cuidando a la gente. Es Entonces, verdad, sí, se han tenido que enfrentar a muchos problemas y no tanto en México o en España, que son los dos países que más conozco, pero en Francia han tenido mucho problema con los antivacunas. Y bueno, aquí todavía hay hippies en Tepoztlán, por ejemplo, que no quieren vacunarse, o hay vegetarianos o veganos que dicen que realmente las vacunas se prueban primero en animales y entonces los están maltratando. Cada quien tiene una creencia distinta para no vacunarse, pero bueno, serían una minoría, ¿no te parece? Porque si tú me preguntas sobre la sociedad en general, yo digo que ha cambiado considerablemente,
pero sí hay cierta reticencia todavía y cierta superstición que podría asemejarse a la Edad Media con toda proporción guardada, porque estos ya son hippies, antivacunas, veganos y es otro tipo de sociedad, ¿no? Sí, claro, ya son, cada vez es menos la gente que tiene estas ideas, pero pues siguen existiendo, ¿no? Y obviamente con la Edad Media sí la sociedad era completamente distinta y era una generalidad la que creía en todo este misticismo, en lo sobrenatural, y ahora ya cada vez es menos, pero sí llama la atención que con toda la tecnología, todos los avances, toda la evolución que ha vivido la humanidad, todavía existan estos pequeños grupos que, Sí. que Y consideran que y las eso vacunas sí que es un problema, porque no los quiero condenar como a los judíos, a los leprosos, a las brujas, a los médicos o a las enfermeras, pero ellos sí son los que verdaderamente pueden contagiar. ¿Por qué? Porque no están vacunados. Está clarísimo. Son un problema, pero pues, bueno, Macron sí puso en Francia una serie de reglas por las que no pueden ya subir en los autobuses, ni en los trenes, ni en los aviones, si no traen las cartillas de vacunación. Incluso hay restaurantes donde te lo piden, se llama el pasaporte COVID en Europa, ¿no? Y si tú no tienes eso, no puedes entrar. Aquí nada más con el gel y la temperatura nos dejan pasar a todas partes y más o menos nos arriesgamos un poco en los lugares cerrados, ¿no? Pero en Europa en un momento sí estuvieron muy estrictos y exigían el pasaporte COVID porque había un gran número de antivacunas. O sea, ese era el problema sobre todo, ¿no? Que no se querían vacunar y por lo tanto eran proclives para contagiar a los demás. porque no bastaba con que no quisieran vacunarse, sino que tampoco querían seguir las medidas de precaución, Claro, ¿no? claro, Aquí que no no se quieren ponían usar el tampoco. cubrebocas, ajá, no quieren usar el cubrebocas, o que con los termómetros que si lo hacen en la cabeza está matando neuronas, entonces que mejor en la mano o en el cuello. No, la Y verdad es que sí han tenido que luchar contra mucha gente, la verdad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí estamos, podríamos decir, en el principio del fin del COVID. Ya casi podemos despedirlo, pero todavía no, porque se sabe de casos de contagio con 3 vacunas, ¿eh? Hombre, es más leve, por supuesto, ya no es tan duro como antes, que tampoco sabíamos tantos remedios, ya no es tan duro, pero sí se sigue contagiando. el riesgo de la mortalidad es lo que ha marcado una diferencia, ¿no? Sin vacuna, pues los muertos, la cantidad aumentaba diario y ahora esa es la diferencia. Todavía hay contagios con 3 vacunas, pero ya no se está muriendo la gente. Sí, no, claro, ya es muchísimo menos la letalidad y sobre todo de esta variante Omicron ya no había casi muertos, de la que más había todavía, no muertos, sino gente en los hospitales era de la Delta, pero de esta Omicron ya no había tanta gente, pero sí sigue habiendo, por ejemplo, tengo una sobrina, bueno, sobrina de cariño que pertenece a Fotógrafos Sin Fronteras y estuvo 3 meses enteros trabajando en los hospitales COVID con su traje de astronauta y con unas gafas que le hacían un daño espantoso en toda la cara, se tenía que dar montones de cremas porque se quedaban sus cicatrices de haber estado trabajando así en primera línea, haciendo fotografías. Hizo un libro magnífico de fotografías también sobre 2 o 3 hospitales de aquí de México. Entonces, esos 3 meses que estuvo en el peligro total, no se contagió. Y ahora que fue a ver a una amiga a Marsella, se contagió en Marsella, dice, no lo puedo creer. ¿Y qué? Porque la gente ya está descuidada, ya no llevan cubrebocas. Entonces es como más fácil el contagio ahora, ¿no? Sí, porque con las vacunas la gente comenzó a confiarse, a creer que ya todo pasó, que ya no Yo con necesitamos. la primera no me confié, ¿eh? Y con la segunda todavía tampoco. Con la tercera, digamos que ya me puse un poco más así. Pero sí, hay que seguirse cuidando todavía. Ya nada más para terminar, bueno, ya nos estuvo comentando algunas novelas sobre las crisis, la del temblor. ¿Hay alguna otra que quiera, que le parezca acorde a las crisis actuales, que quiera recomendarnos?
Pues mira, yo sé que mucha gente de mis amigos que me contaban estaban releyendo La peste de Albert Camus o los cuentos del Decamerón para estar como ad hoc con la pandemia. Sí, la gente recurría a leer esas cosas. Es una especie de necesidad de saber qué les pasó a los otros, ¿no? Pero yo en este tiempo también leí una otra novela que les quiero recomendar y que me parece que también está muy acorde con una de las crisis más tremendas que estamos pasando, que es la de los feminicidios, ¿no? Ujú. Y es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Ella es la autora y la hermana de Liliana. Ella tuvo que pasar más de 30 años sin poder escribir esto porque no podía, todavía no estaba curada, digamos, ¿no? Entonces logró sanarse y emprendió esa tarea de rememorar los años que vivió con su hermana, que fueron pocos porque se fue a vivir a Estados Unidos y pronto, digamos, en su juventud, digamos que la abandonó. No la abandonó, sino que ella tuvo que hacer su vida, ¿no? Pero entonces empezó a juntar las voces, una vez más, otra novela polifónica, empezó a juntar las voces de todos sus compañeros, de todos sus profesores, de todos los que habían estado a su alrededor en esa época de los 18 a los 20 años. Luego juntó los dibujos que ella hacía, porque era muy buena dibujando, iba a ser arquitecta, las cartas que tenía ahí guardadas, un diario que hacía, y con todo ese material y esas voces de los amigos, logró hacer un magnífico retrato de su hermana asesinada por un novio que no consintió que la dejara. Entonces seguía acosándola, y claro, una noche ella le abre la puerta porque no había roto ningún cristal ni nada, para aclararle una vez más que ya no quería estar con él, y él la asesina con un almohadón que la asfixia, ¿no? Entonces, bueno, Cristina se ha pasado toda su vida persiguiendo al asesino de su hermano, de su hermana, perdón, y ahora ya que pudo escribir esta novela y que ya, digamos, se le curaron sus heridas y demás, ahora se enteró de que en cierto lugar de Estados Unidos, de California, en la costa de California, había muerto ahogado. El tipo se había cambiado de identidad y todo. O sea, murió ahogado igual que a ella, que la asfixió, ¿no? La misma muerte. Parece que no, pero es el destino. Bueno, esa novela a mí me parece magnífica, la podrían leer también si les interesa. Y otra que acabo de leer también de Cristina, es que de repente agarro una escritora y empiezo a leer todas las que haya sacado últimamente. Igual me pasó con Fernanda Melchor, ¿no? Ujú. Pero también acabo de leer la autobiografía del algodón, que es muy buena. Es como, hablando de intertextualidad, hay un gran diálogo con Revueltas, con el luto humano, y sobre todo habla de su familia, que es del norte, bueno, que eran de Reynosa y de esa zona de por ahí, y entonces nos habla todo el tiempo del cultivo del algodón. Por cierto, que también sale una peste por esos años, creo que son los años 20 y 30. Y ella, como buena historiadora, se pone a investigar en los archivos y encuentra muchísimas cosas de la época, y encuentra incluso los nombres de sus familiares. Algunos emigraron a Estados Unidos, y también se las recomiendo porque de verdad que te presenta un mundo que no conocemos, el mundo de los agricultores, el mundo de los emigrantes del norte de México y del sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, me parece que todas esas novelas reflejan crisis. Es que ya lo decía Lukács, este crítico, que no había novela donde no hubiera crisis, porque siempre hay un enfrentamiento de algo, ¿no? Aunque sea la crisis personal del personaje, de protagonista, siempre hay una crisis. Es lo que me parece. Bueno, con eso terminamos. Entonces, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y sus recomendaciones. Vale, pues muchas gracias a ustedes y espero que les salga muy bien su congreso virtual, que esperemos que sea la última vez que sea virtual, ¿no? Y los felicito a todos por ser una generación que para mí no ha perdido nada.
O sea, ha sido diferente, pero no han perdido los años, ni han perdido las materias y van a salir todos adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Órale, hasta luego. Hasta luego.